buenas tardes a todos. Estamos arrancando el episodio número 3 de Dínamo, este espacio de debate de energía, de minería que creamos ya el año pasado. Estamos con Julián Gadano, está Nicolás Arceo. Como verán, es una mesa concurrida, está Flavia Rollón. Tenemos un invitado especial, Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra, una de las principales consultoras macroeconómicas del país, y estamos con Juan José Carvajales. A ver, la agenda de hoy es bastante diversa, si se quiere. Vamos a hablar un poco de una actualización de cuánto pueden impactar en la balanza comercial las exportaciones de energía. Es un número que todo el tiempo se va actualizando en función de cómo evalúa el precio del crudo, cuál es la proyección del precio del gas a futuro. En fin, Nico Arceo es un experto en eso, y a veces tenemos la visión atravesada por una creencia, por una expectativa de decir, bueno, Argentina va a exportar 30.000 millones de dólares en 2030, ojalá. YPF tiene un laburo, tiene un proyecto de exportar más petróleo, exportar gas natural licuado. Obviamente que hay que hacer un montón de cosas bien para que eso suceda. Pero bueno, Nico, para abrir un poco con ese tema, si uno mira bien concreto, 2025, el año pasado cerraste con una balanza comercial de 4.000 millones de dólares positivo. 5.600. 5.000, bueno, fíjate, 5.600, y en 2023 venía de ¿cuánto? Venías de 2022 de un déficit de 4.300 millones de dólares, 2023 medianamente equilibrado, año pasado 5.600. ¿Y este año? Si se mantiene la tasa de crecimiento de la producción de crudo, nuestra proyección con la caída de precios internacionales nos da una balanza comercial positiva en torno a los 7.500 millones de dólares este año. ¿Por qué decís caída del precio del crudo? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Si uno ve la cotización actual del Brent y los precios futuros del Brent, el año pasado el Brent promedió los 80, este año está en torno a los 69, 70 dólares. Eso lo que te da es, con el crecimiento de la producción de crudo, que no va a tener restricción de transporte durante este año por el ingreso del VAL, a nosotros lo que nos está dando es un nivel de exportación promedio durante el 25 en torno a los 272.000 barriles. En el primer bimestre del 25 se exportaron 226.000 barriles día de crudo, un 50% más que el año pasado, ¿no? Que en idéntico periodo del año pasado. Ahora, para ir desgranando un poco esos números, pues son un montón, y por el que está del otro lado, vamos a repetirlo varias veces. ¿Eso va a pasar inercialmente? O sea, ¿eso es un dato? ¿Eso va a pasar, o requerís que pasen determinadas cosas para llegar a esa plataforma de exportación de 272.000 barriles? No, a ver, lo que estamos suponiendo es que vos tenés un nivel de inversión en Cuenca Neuquina y en particular en el no convencional que mantiene los niveles del año pasado y se incrementa un poco, de manera de mantener la trayectoria expansiva de la producción no convencional durante el 25. Si uno ve la cantidad de pozos enganchados en el shale oil a lo largo de los últimos 3 o 4 meses, el nivel de enganche de pozos es inclusive más alto que en el promedio del 24, con lo cual uno lo que podría decir es este promedio de 272.000 barriles día de exportación de crudo en el 25 es un dato relativamente conservador. Ahora, siempre puede cambiar algún escenario, puede cambiar el escenario internacional, el crudo se puede derrumbar y ahí claramente cambia la proyección. Ahora, quiero pelotear un poco, vamos a tratar de simular, es imposible, digamos, pero vos, Martín, estás escuchando la presentación que hace Nico Arceo, que es el, no sé, secretario, ministro de Energía del gobierno que vos también integrás. Y vos estás en el Ministerio de Economía. Él dice, ya me confundiste. No, pero te van a entrar. Él dice, bueno, por la exportación de crudo te entran 7.500 millones de dólares. Es una buena noticia, ya lo preveías, no te cambia nada en el diseño del programa económico de un gobierno. Mirá, de hecho, bueno, a Nico lo conozco desde muy chiquito y somos amigos, y él me ayuda mucho a pensar la balanza comercial cuando hacemos las proyecciones. Así que la simulación es razonable. Sí. No, nosotros teníamos un superávit de 8.000 millones de dólares del complejo energético para este año, o sea, que cambia en el margen lo que la actualización de Nico. Ahora, el punto central para mí mirar este año no es tanto qué va a pasar con las expos, sino qué va a pasar con las IMPO, porque el año pasado fue un año de muy bajas importaciones. Este año van a haber de mínima 25.000 millones de dólares más de importaciones. ¿Por qué? Bueno, básicamente el año, estoy hablando sobre todo de lo que pagaste, porque acá entra una dimensión muy técnica, que es lo que se devenga, las importaciones que se realizan y las que se pagan. Lo mismo pasa con las exportaciones, con el agravante que las exportaciones vos pagás un 80% en el mercado oficial y un 20% no pasa por el oficial hasta ahora. Yo creo que justamente el acuerdo con el fondo lo que va a traer es que eso se elimine, ese blend se va. Yo creo que, de hecho, nosotros proyectamos mitad de año con blend, la otra mitad sin blend, ¿no? Entonces,
grosso modo, cuando vos mirás los dólares que te entran y te salen en el mercado cambiario, o sea, independientemente de la contabilidad que hace el INDEC, lo que te entra al mercado cambiario, a nosotros nos está dando básicamente un pequeño superávit comercial de bienes, y con bienes y servicios ya estás en déficit. O sea que nosotros tenemos en la cuenta corriente el balance de pagos, que cuenta básicamente el principal actor es la balanza comercial de bienes y servicios, tenemos un déficit que ronda los 2 puntos y algo del PBI. Ahí hay un dato importante desde energía, que son las importaciones GNL. Según anunció Enarsa para este año, se prevén unos 24 buques, son 6 buques menos que el año pasado, un 20% menos. No sé cuánto te cambia los números, son algo como 125 millones de dólares menos en las importaciones, que es lo más grueso, ¿no? Para energía en cuanto a importación. ¿Ustedes lo miraron eso? Sí, las impo de energía van a caer, vas a tener menor volumen de GNL porque tenés mayor capacidad de evacuación de gas de Cuenca Neuquina, pero además vas a tener menores importaciones de gasoil, no en cantidad, sino por caída de precios internacionales. A nosotros el volumen de importaciones totales de la economía argentina en el sector energético nos da una caída del 20% en el 25 respecto al 24, y ahí, a diferencia de las Expo, lo que prima más es la caída en el precio. No, digo, no es un Q tan distinto, pero con un precio bastante distinto. A ver, vamos a hacer un punto ahí porque quiero entenderlo bien. Vos tenés el gasoducto Perito Moreno, antes Néstor Kirchner, digamos, ya con potencia o con compresión en el gasoducto, y el gasoducto Mercedes Cardales. O sea, deberías tener todo el sistema nuevo que te viene de Cuenca Neuquina en operación. O sea, no sé si te falta alguna planta compresora más, pero creo que está todo. ¿Eso vos decís que no te acorta, no te achica la cantidad de volumen de gasoil que importás en invierno, o sí te lo achica? No. Sí. Yo cuando estoy hablando de gasoil global es agarrando retail, agarrando todo el gasoil para el sector de generación y por fuera del sector de generación. Okay. Vos el año pasado, si no recuerdo mal, importaste en el pico cerca de 45 millones de metros cúbicos día entre GNL, gas de Bolivia, más combustibles líquidos. Sí. Este año vas a estar en torno a 25. Cortaste casi a la mitad, digamos. Sí, en el pico. O sea, hay una reducción muy significativa porque vas a tener el Pancasio Moreno ex Néstor Kirchner con las 2 compresoras funcionando. Sí. El norte. El norte. No vas a tener Bolivia ni Chile. No vas a tener Bolivia, Chile, no sé si algo no vas a tener para abastecer el Bracho en Tucumán. Digo, definirá Secretaría de Energía. La central térmica del Bracho en Tucumán. Sí. Ahora, sí es cierto, vas a importar mucho menos en el pico. De todas formas, vas a seguir importando gasoil. No solo para el sistema de generación eléctrica, sino uno lo que esperaría es que la demanda de gasoil en la economía local se recupere algo de mano del nivel de actividad. Ahora, como te cayó el precio internacional, aunque el Q te sube un poquitito en el margen, te termina cayendo el valor. Las importaciones de GNL nosotros las estimamos en menos de 700 millones de dólares, un valor infinitamente más bajo que el del año pasado. Mira, y cuando mirás importaciones totales de energía, ¿cuánto estás proyectando en 2025? A nosotros lo que nos está dando de importación en 2025, estoy buscando por acá, cae un 10% el volumen de importaciones, no tengo acá el número. Okay. Pero está en torno a los 3.200 millones de dólares de importación total, cuando el año pasado estuviste en torno a 4.000. ¿Sabes que en algún momento cuando hagamos algún capítulo orientado a lo que es exportación de GNL, estaría bueno, Nico, si podés decir, porque ahí hay varios temas que definir. Uno, ¿cuál es el precio de gas en boca de pozo que toma el GNL? Si supongamos, no sé, Sauder Energy, que es la compañía que creó Pan American Energy, se sumó YPF, Pampa, Harbor Energy y Golar, perdón. ¿Qué precio de gas en boca de pozo toma? ¿Toma el precio plan gas? ¿Toma un precio más bajo para tener mayor margen de competir en el mercado internacional? ¿Hay un precio mínimo? ¿No hay un precio mínimo? ¿Cómo funciona eso? O sea, no sé si lo tenés algo pensado, pero creo que es un tema que se va a discutir, digamos, si es que no se está discutiendo ahora, digamos. Sí, a ver, es parte de la negociación interna de cada una de las compañías de cómo se distribuye la ganancia o la pérdida en la comercialización internacional. En definitiva, lo que va a cobrar boca de pozo va a estar íntimamente ligado con el precio del GNL en el mercado internacional y el TTF en particular. Ok. O sea, vos ves que incluso una provincia que cobra regalías, por ahí va a tener que buscar algún mecanismo que cobre sobre precio de venta y no sobre precio venta de GNL y no sobre precio de gas en boca de pozo. No, lo que digo es el precio del gas en boca de pozo destinado a la exportación seguramente te va a variar según cuál sea el precio de exportación del GNL en cada uno de los periodos. ¿Y qué hace si el precio del gas en boca de pozo termina siendo más barato que el precio del gas en mercado interno? Que es algo que siempre a la política le cuesta procesar eso, digamos. Uno ve la visión lineal es, estoy vendiendo exportando gas más barato al que lo vendo al mercado interno,
y siempre cuesta que la política procese ese dato, digamos. A ver, me parece que es una discusión para después del 2030, una vez que tenga gasoducto dedicado y tengas una planta de licuefacción exportando todo el año. En los hechos, el primer buque licuefactor va a entrar en verano y va a competir con gas de verano, que el precio del gas de verano del plan gas es relativamente reducido, 1,9, y el spot está bajo de 1 en algunos periodos, ¿no? Digo, con lo cual no creo que en el corto plazo tengas el problema de exportar gas natural más barato del que se comercializa en el mercado doméstico. Claramente, cuando tenga gasoducto dedicado, es una discusión distinta. Nico, Pero, perdón, ¿no? Me parece que es importante para por ahí la gente que no es tan del ámbito energético, que me ha tocado y siempre te lo plantean desde el punto de vista político. Primero, porque ¿cuándo vamos a dejar de importar combustibles? ¿O cuándo vamos a dejar de importar GNL, que el autoabastecimiento y que vaca muerta? Y a mí me parece importante, porque también se ata esta última pregunta que hiciste vos, la discusión de que no es una cuestión determinística, o sea, siempre vas a necesitar importar en picos. La importación, necesitas importar si un país está creciendo. Y vamos a seguir importando gasoil, sobre todo, se va a seguir importando también GNL para los picos de invierno, y eso es correcto y está bien. Y esa comparación del precio del mercado interno con el precio de exportación hay que ponerlo en un contexto de esto. Es un precio a largo plazo, es un contrato a corto plazo, son spot. No meterlo todo en la misma bolsa, porque después se genera esta discusión en la gente. Y hay un tema adicional, Flavia. Todavía necesitamos gas para el mercado interno. La buena noticia esta semana es que la Secretaría de Energía está dando los pasos necesarios para ampliar la capacidad de evacuación desde Cuenca Neuquina con la iniciativa privada de TGS. Ahora, a través de una resolución, se decidió cómo se van a asignar a través de un concurso que va a ser en ARSA los volúmenes incrementales. Van a ser entre 14 y 20 millones de metros cúbicos día adicionales, y eso es menos importaciones de GNL en invierno y más gas para la demanda local. Totalmente. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, Martín, lo que decías de alguna manera de, decía Nico, este año por ahí tenés 2.500, 3.000 millones de dólares más de exportaciones o de balanza comercial de energía, y vos decís, bueno, el nivel de importaciones te lo esteriliza muy rápido, como que no te termina de generar una externalidad positiva. El sector energético es tomador de macro, se necesita una macro estable más o menos para funcionar. Uno lo escucha a Nico y decís, bueno, si no pasa nada a nivel macro, dólar y demás, esto debería fluir. El tema es, ¿cuánto ruido ves en la máquina en los próximos 6, 12, 18 meses? Vos porque estás muy enfocado en el sector de energía, pero todos los sectores de la economía dependen de una macro ordenada. Cierto. Vos te referís al muy corto plazo. Claro, o sea, que estamos viendo en lo que vienen. Es lo que te puede comprometer que estos números que decía Nico por ahí no pasen, o sea, porque devaluás mucho. El surtidor no acompaña, el precio interno del crudo baja. Y sí, bueno. de hecho te diría la sensación, ¿no? Porque yo soy tomador de información de ustedes en general del sector, pero te diría que es más, es el sector que lo veo casi independizado de la macro, en buena medida. Me imagino que digamos, las inversiones que podrían tomar mucha velocidad con un entorno macro institucional distinto, pero la verdad que Vaca Muerta ha venido creciendo con cepo, con problemas, con alta inflación y digo, se ha desarrollado, ¿no? Pero eso fue una nota al pie. Yendo al muy corto plazo, yo te diría que estamos atravesando unas semanas muy complejas, que la verdad que por la experiencia que tenemos todos nosotros en Argentina, ver a un banco central que vende reservas jornada tras jornada, se te eriza la piel porque te pones nervioso. Yo pensaba hasta hace poquito que el acuerdo con el fondo iba a traer calma. Yo creo que es inminente, porque la velocidad de los acontecimientos va a gatillar que haya un acuerdo rápido para calmar el mercado. Y ahora estoy un poco preocupado porque realmente hemos visto primero que la salida, la venta de reservas ha sido muy fuerte. Se ha perdido mucha, en 10 jornadas, casi 2.000 millones de dólares. Estamos previendo que como una excepcionalidad el fondo te dé
un primer desembolso de 8.000, o sea, frente a los 2.000 que perdiste. Entonces, eso hace que digas cuánto impacto puede llegar a tener. Y lo otro es que veo al gobierno con una comunicación muy frágil, ¿no? Muy contradictoria por momentos, dice una cosa. Hay datos que claramente te das cuenta que no tienen sustento. Entonces, toda esa imagen, toda esa configuración. Que es distinto a lo que venías viendo, o sea, vos veías fortaleza. Bueno, vos veías un gobierno que tenía un problema, o sea, digamos, yo vengo hace tiempo hablando de que el tipo de cambio de la economía argentina no es un tipo de cambio sostenible para Argentina. Creo que hay una especie de borrachera con Vaca Muerta y la minería, o sea que digamos, va a entrar una cantidad de dólares en esta economía que vamos a ser carísimos en dólares. Yo creo que yo cuando hago las cuentas con detenimiento no veo que pase eso. Un solo número, digamos. En el mejor escenario para 2030, 50.000 millones de dólares de energía más minería, que es un escenario muy beneficioso, son $1.000 per cápita de exportaciones. O sea, Chile tiene $3.000 per cápita de exportaciones de cobre. Básicamente cobre, de minería. O sea, entonces, un tercio. Digo, no hago un desmérito de eso. Pero está buenísimo ponerlo. Pero quiero decir, o sea, bienvenido la minería para Argentina, bienvenida Vaca Muerta, pero no piensen que vamos a salvar con eso. Entonces, estamos condenados a tener una matriz productiva mucho más diversificada que la que se piensa por momento. Entonces, volviendo a la coyuntura, yo veía un gobierno que estaba parado en el centro del ring, que venía teniendo un problema cambiario, pero que por el momento no se manifestaba porque el Banco Central compraba reservas. Era el famoso carry trade, lo que uno quisiera, pero bueno, el gobierno iba aproximándose a las elecciones en una situación de control de la situación. Cuando vos tenés controlado el dólar, tenés controlada la situación política, y así estaba el gobierno. De golpe, el ministro hace una insinuación de que el deslizamiento del 1% mensual del tipo de cambio oficial va a dejar de existir post acuerdo con el fondo, y se armó un desmadre cambiario. Entonces, cuando vos ves una situación en el mercado cambiario en Argentina que vendés el Banco Central, todos se preocupan. La gente que estaba recontra eufórica, los más entusiastas, ¿no? Re eufóricos, ahora están aterrados. Entonces, es impresionante, a uno le sorprende, sinceramente, como analista, porque hay un dicho en finanzas internacionales que es: las crisis te sorprende lo lento que son los acontecimientos. O sea, cuando ves una inconsistencia, te sorprende lo lento que tarda el mercado en activar. Pero una vez que activa, te sorprende la velocidad que toma. Ahora estamos todos asustados. Yo no quiero decir con esto que estamos camino a una crisis, ni mucho menos. Lo que estoy viendo es que yo me imagino una situación mucho más parsimoniosa en la que el gobierno adelantaba lo de la cosecha, traía el acuerdo con el fondo y llegaba por ahí siempre en un proceso electoral un poco complicado de dólares, pero que llegaba al proceso electoral. Ahora lo veo más incierto. Que va a tener problema incluso para adelantar esos dólares de la cosecha, porque lo van a mirar de reojo a ver qué pasa con el tipo de cambio. Y ahora lo que estás viendo es que a los importadores que les convenía quedarse en pesos y postergar el pago de importación para adelante, porque ganaba dólares en el camino, con tasa de interés en pesos en dólares, que en dólares era positiva, que ahora dicen, no, paguemos ahora. Entonces están adelantando, están cancelando pagos. Entonces perdés dólares. Bueno, esa dinámica, con los números que nosotros tenemos, usando no solo la energía, pero los números en general de la macro, crea un mercado cambiario exigido. Bueno, pero déjame preguntarte, recién decía Martín, bueno, en un escenario recontra optimista, 30.000 millones de dólares de hidrocarburos, 20.000 de minería. En minería, ¿cómo venimos, digamos? Porque uno ve los titulares Río Tinto comprando Arcadium, anunciando inversiones en Rincón, también en Salar de Hombre Muerto, o sea, mucha inversión ahí, pero vos me decías recién fuera de aire, ¿cuánto exportamos de litio el año pasado, de carbonato de litio más cloruro, digamos? 700 millones de dólares, una cosa así. 649 me parece. 650 millones de dólares. ¿Y qué expectativas ves para adelante? O sea, de todo lo que es proyecto que está entrando en un ramp-up de productivo o en construcción, o ¿cómo lo ves eso? Mira, lo primero
escuchándolo también, creo que lo primero que tenemos que entender es que ningún sector económico sobra en la Argentina. O sea, el tema del faltante de dólares es estructural, afecta a todos los sectores y tenemos que realmente tener, desde mi punto de vista, la discusión es tener realmente un fuerte programa de desarrollo exportador de alto impacto para la Argentina en todos los sectores. Hoy se acordaron de la minería, un sector totalmente olvidado, pero es un sector que evoluciona lento. Hoy Argentina exporta 4.000 millones de dólares, de los cuales 640 son de litio. O sea, imagínate, Chile exporta 57.000, Perú 43.000, o sea, la distancia que tenemos. Los proyectos demoran mucho tiempo en esa proyección de casi 20.000 millones de dólares al 2030. Ahí ya tenés por lo menos 2 proyectos de cobre produciendo. Cada proyecto de cobre son inversiones de 3.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, salvo uno que otro, bueno, uno en Mendoza, por ejemplo, San Jorge, que tiene un capex mucho más bajo, pero también una producción mucho más baja, y construir un proyecto de cobre 3 años. Entonces, y después el ramp up. De hecho, ¿cómo fue el caso del litio? El caso del litio viene evolucionando, si se quiere, con tiempo. Los proyectos de Río Tinto tienen, bueno, anunciaron la inversión de una planta de 30.000 toneladas o 50.000 entre las dos, pero esos son proyectos que van a estar realizándose por lo menos estamos 3 años. Entonces, es una curva lenta y en minería no tan solo es litio, de hecho el litio si haces precio por volumen no tiene tanto peso. Peso. La mayoría de nuestras exportaciones son oro, que oro hoy los proyectos están en declive, sobre todo lo que está en Santa Cruz. El último proyecto que se construyó es el de Salta, el proyecto Lindero, y el resto está en declive. Así que es un escenario optimista, realizable, pero optimista. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? El RIGI está corriendo. Ya cuántos meses tenemos de RIGI, todavía no tenemos ningún proyecto de cobre adentro. Ya de los grandes proyectos. ¿Por qué? Porque también tenemos otros desafíos. De hecho, tenemos temas ambientales, tenemos que resolver, para que los proyectos de cobre se construyan, hay que resolver el tema de la ley de glaciares. Bueno, en Salta el proyecto de Tacataca todavía no tiene estudio de impacto ambiental aprobado, esperemos que de ahí hay que salir a buscar el financiamiento. Para eso necesitas justamente una macro estable. ¿Y qué es lo que pasa? El RIGI le dio todas las condiciones que los proyectos pedían para factibilizarse. Bueno, igual que el GNL, de hecho la ley de GNL que trabajé cuando era secretaria de Energía es muy similar al RIGI, menos generoso, pero era conceptualmente lo mismo. Y el tiempo corre. Y de hecho, volviendo al GNL, lo que hablamos recién, tenés una ventana, para aprovechar la ventana estás contra reloj. Así que me parece un escenario optimista, súper optimista, más en minería que en energía. No sé si vamos a llegar, pero realmente como argentinos no nos podemos perder la oportunidad de lo que está pasando hoy en el mundo de precios de minerales muy buenos. Con el RIGI no podemos perder la oportunidad de construirlo. Flavia, hay más de 11 proyectos presentados al RIGI y hasta ahora salieron 2 nada más. Y hay algunos de minería, hay de siderurgia, más los de hidrocarburos. O sea, ahí podemos tener novedades, pero no. Si vos me preguntás a mí, viste que en 45 días pusieron. Hay que analizar un proyecto de esta envergadura y aprobarlo en 45 días, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, ahora no tenemos salió los del grandes Vamos, lo vemos, y cuando uno mira los considerandos, todos los informes que aparecen. Vemos el Vaca Muerta Sur, digamos, un mega oleoducto con una terminal de exportación en que acaba de salir la aprobación formal, que hablábamos en la emisión anterior por el Ministerio de Economía, y ciertamente es mucho trabajo, ¿no? Burocrático. Cuando decimos el Estado no hace nada, no se necesita, bueno, para que estos proyectos se viabilicen, necesitas una estructura adentro del Estado, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía, porque es mucho trabajo, ¿no? Para que y también tenés desafíos, sobre todo en minería, de proyectos dentro del RIGI que son ampliaciones, como compatibilizás con el que tiene otras condiciones que venía de antes. Es un desafío, pero de nuevo, no podemos perder esta oportunidad en la Argentina. Y ahí, de nuevo, yo creo que hoy las provincias en realidad están llevando más la discusión, pero hay que tener una discusión de la política, de cómo desarrollamos los recursos naturales. Minería está más atrás. Si vos me preguntás a mí, minería
tiene un entramado distinto al de hidrocarburos. Para mí, incluso, y lo planteé más de una vez, habría que repensar el código minero. Y también hay que ponerle condiciones a esto. Tenemos proyectos que tienen más de 50 No, años. yo coincido. dormidos. Hay que repensar el código minero porque también las empresas provinciales están como en un atolladero porque no saben cómo participar de esa renta. Porque el código minero te dice: el primero que llega te pide cateo, se lo das, no tiene plazo, es un No se le negocio requiere inmobiliario. Nada. expertise, espalda financiera, nada. Que no es mucho, pero... No es mucho, pero por ahí hacer, en hidrocarburos sucede, ¿no? Licitaciones estratégicas, donde el Estado se pueda reservar otro rol, ¿no? Más importante, sus empresas públicas y una participación en el negocio. ¿Y qué haces con lo ambiental, Flavia? Porque hay un tema que siempre surge y la autoridad de aplicación ahí es la provincia, no hay un organismo supraprovincial, digamos, que mire lo provincial. ¿Es necesario, que mire lo ambiental? ¿Es necesario o no es necesario? O sea, ¿cómo lo analizas eso? No, yo creo que no es necesario que hoy para mí, de hecho el Código Minero fue pionero en incorporar su capítulo ambiental. O sea, yo lo veo bien a las provincias como autoridad de regulación en el tema ambiental. Al contrario, cuando se quiso meter desde arriba, empiezan los problemas porque, bueno, no están en territorio, hay grises. El problema de la ley de glaciares es que tenés grises. Por eso estaba pensando en la ley de glaciares. La ley de glaciares es del 2010. Más Sí. o menos por ahí, ¿no? Y es una ley que hace 15 años se está tratando de ordenar, está judicializada, no sé si está en la corte, digamos. ¿Cómo lo resolves? Porque eso... Creo que 2016. un De poquito nuevo, más para acá. la ley, ¿qué es La lo que ley no, dice? No, la ley es anterior. La ley es... No, el fallo de la corte, perdón. el Sí, fallo. la ley es... Pino Solana gana corríjame los que saben, digamos, en 2009 gana la senaduría por la primera o la segunda senaduría 2010 o 2011. con un discurso muy antiminero, digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires, estamos grabando acá. En 2010, Miguel Bonazo presenta el proyecto de ley de glaciares, por la política, el kirchnerismo en ese momento le da luz verde y se vota en 2010. Y esa ley, para que la gente que no esté tan encima, lo que dice, por lo menos en ignorancia mía, es que cualquier manchón de nieve en la precordillera puede ser considerado un área periglaciar, es un área de frontera de un glaciar, con lo cual ahí está prohibida la extracción metalífera. Y el tema es muy laxa la definición de un área periglaciar, con lo cual está judicializada, llegó a la corte y no sé cómo se resuelve eso. Mira, para mí, de nuevo, remitiéndose a la Constitución y al marco jurídico argentino, la autoridad de aplicación son las provincias. Y es un error creer que cuando la provincia le da la famosa DIA, que se dice en minería, en la Declaración de Impacto Ambiental, la aprobación ambiental, no se toma en cuenta el tema de los glaciares. La provincia lo toma en cuenta. Entonces, para hacer una visión muy simplista, para mí hay que volver Ahora, la y autoridad de respetar aplicación son la las autoridad de provincias, aplicación. en tanto no haya una ley de presupuestos mínimos. La nación Que la hay. puede fijar una ley de presupuesto mínimo con estándares de base. Exacto, y que la hay. Así que yo creo que hay que replantearla. Hoy de última se podría reglamentar y sacar esta discusión para que los proyectos puedan Pero avanzar. requiere una ¿no? decisión judicial, porque digo, estamos en una semana, estamos grabando Dínamo, esto sale mañana, no, el jueves sale, estamos grabando 2 días antes, una semana donde la Cámara Alta, el Senado, va a votar la continuidad o no de los jueces que impulsó el gobierno, del juez Manuel García Mancilla. Que No, los dos pliegos. Sí, pero... Manuel García Mancilla fue votado por está en funciones dentro de la Corte no le tomó juramento a Ariel Lijo. Entonces vos fíjate que un tema que tiene centralidad total en la agenda, como puede ser la continuidad o lo que pasa en la Corte, tiene una derivada que nadie recoge, que es qué pasa con la ley de glaciares, que entiendo que hay una decisión judicial pendiente, o no necesitas nada de... No, yo entiendo que podría resolverse. Hay un ¿no? fallo de la Corte, Sí. yo me confundí con eso, del año 2016-17, donde valida la ley de glaciares. Por eso te digo. Pero medio sobrevolando Sí, el tema, pero ¿no? uno lo mira en detalle, ese fallo de la Corte, y no hundís 3.000 millones de dólares en precordillera. O sí, Flavia, perdón. Técnicamente... perdón. Sí. No, Claro. es uno de los problemas. El inversor te dice, che, para venir y hundir 3.000 millones, yo quiero una validez por ley. Entonces, pero bueno, o la podés rediscutir o podrías reglamentarla, pero hoy, de nuevo, los inversores, ¿hasta qué punto te decís, che, estoy dilatando el tiempo? Porque en definitiva también entendamos que esos recursos están en la Argentina y tienen un valor. Y lo que le interesa al país y a las provincias es que ese recurso se ponga en producción y genere riqueza. Y ahí también hay que marcar la cancha.
¿no? Un gran déficit del sistema político, porque hay 2 o 3 cosas en las que el sistema político se tiene que poner de acuerdo, y este es uno. Claro, O sea, pero sí. el problema es qué pasa con la sociedad civil ahí, porque, por supuesto, Si el hay sistema una político se pone de acuerdo, eso conversación, claro, se hay una tiene que conversación que ordenar. ordenaría. El problema es que el sistema político a veces rehúsa ordenar esa conversación. Es decir, la ley de gracias, a mi entender, desde mi perspectiva, es una mala ley. Es una ley que, digamos, antiproductiva. Esto no significa que no haya que cuidar los recursos naturales, pero es una ley, bueno, que ante la duda hay 2 manchones blancos y no puedes hacer nada. La Argentina tiene problemas vinculados al empleo, a la exportación, a la cantidad de dólares que exporta per cápita, a la pobreza, etc. Necesita exportar, sin embargo, es muy difícil estructurar una conversación en la que la exportación, la generación de empleo sea un valor. Entonces, me parece que no hay que dejar de poner eso en la balanza, porque vos podés tener normas, tener leyes, podés cambiar la ley de graciales, podés tener fallos, pero si se estructura una conversación en la cual queda la minería y del otro lado la fauna silvestre, bueno, se arma una narrativa por la cual, que no es real, pero se arma, y cuando se arma termina siendo real en la medida en que es creída por la mayor parte de la población, seguís teniendo un problema con una política que en general va detrás de eso y prefiere no innovar en general para no pagar costos. Entonces, me parece que la minería en la Argentina, en algunas provincias, que digamos de Mendoza hacia el norte, por lo menos que yo percibo cuando voy ahí, ha cambiado mucho la licencia social en esas provincias. San Juan, ni hablar más al norte, donde ya era otra cosa. Pero en el sur sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. De la cordillera para acá, no tanto. Hay que ver qué pasa en Chubut, que me parece que es como gran... Pero sigue siendo un problema. Digo, el subsuelo de la Patagonia es riquísimo y sin embargo hay muy poca minería. Muy poca. Y bueno, pero esa es una discusión que hay que darla y que hay que informar con propiedad. Y rediscutir de nuevo, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Porque todo muy lindo, pero siempre hemos tenido una visión de desarrollo del país, si se quiere, muy centrista, ¿no? Concentrar en el agro, la minería olvidada, la minería muchas veces usada también por la política como bandera antiminera, porque claramente es más fácil hacer política con ese tipo de banderas que con una Ahora, política por ahí un ejemplo desarrollista. es Santa Cruz. Tiene una ley de zonificación y tenés actividad y tenés zonas que son cuidadas, protegidas. Sí, Santa Cruz es un buen... Yo lo viví en su momento, mirá que políticamente... Una empresa pública que participa en el Sí, negocio. estaban en las antípodas el gobierno que yo formaba parte y la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, la provincia de Santa Cruz, respecto, por ejemplo, de instalar centrales nucleares, siempre fue muy favorable y hay cierto consenso social ahí. Ahora, digamos, permíteme... Pero ojo que en el año y medio de esta gestión de gobierno en Santa Cruz hubo todo un entorpecimiento de la agenda minera. Flavia, corregime si estoy diciendo algo no es así. Uno ve que efectivamente se ve ordenado el desarrollo de la actividad con Cerro Moro, Cerro Negro, varios proyectos de oro Aguar, todavía. sí. Y la percepción y la información que está en los medios en los últimos año y medio es que no se está pudiendo ordenar esa agenda para adelante, digamos. No, yo creo que hay que ser justo y hay el tema de la minería en Santa Cruz es un tema común a los proyectos maduros y a los proyectos de oro, que no es de ahora. Esos proyectos, la mayoría fueron todos impulsados con la Ley de Inversiones Mineras de los 90. Están en su etapa madura y en todos estos años, por diversas circunstancias, entre las cuales se cuentan las inconsistencias macroeconómicas de la Argentina, que no se respetó la ley de inversión, no se invirtió en exploración. Entonces no es que en el último año Santa Cruz tiene un problema, sino que es un problema de arrastre de que esos proyectos hoy están planteando cierres de mina porque no se invirtió en la suficiente cantidad en exploración en todos estos años. ¿Pero por qué? Porque de nuevo, si no tenemos una estabilidad macroeconómica, ningún sector, menos estos sectores que son intensivos en capital, pueden llegar a avanzar, pero hoy es importante dar la discusión de la minería y que la minería es compatible con el medio ambiente y que las autoridades provinciales, porque hay como una idea instalada, ¿me entendés? De que, bueno, nadie se ocupaba de los glaciares y eso no es así. Las autoridades ambientales son las provincias y se contempla en los estudios de impacto ambiental. Así que, si querés, yo comparto que la ley de glaciares no es una buena ley, que deja muchos grises y, de nuevo, las autoridades provinciales sí estaban contempladas en el tema, no era un tema que no se cuidaba y hay que ponerlo de nuevo en la agenda. Y de hecho hablamos recién, mira qué paradójico Chubut, una provincia donde se hace hidrocarburos, Sí. orgullosamente hidrocarburífera, y no se hace minería. Mendoza,
Pero bueno, Mendoza está cambiando, de hecho, me parece que está haciendo un excelente trabajo el gobernador Cornejo y Jimena Latorre en este sentido, pero el mismo caso, y tenemos provincias que Mendoza están es prohibidas por increíble. ley, ¿Saben ¿no? cuánto Sin es? ningún fundamento científico. Mendoza, ¿qué porcentaje de la tierra mendocina, o sea, qué porcentaje de la extensión mendocina se dedica al vino? 3%. Claro. Y que es la principal actividad económica en Mendoza. Sí. 3%. Está bien, tiene cordilleras, difícil, pero 3%. Mendoza podría cambiar. Sin embargo, a mí me parece que todavía hay un camino por recorrer ahí. Digamos, me parece que así como, por suerte, hemos salido de esta cosa del campo, que eran, de la idea, de imaginar el campo que eran 4 terratenientes que llevaban todo, cuando digo, uno de los sectores más dinámicos del capitalismo argentino es el campo. Lo mismo con Vaca Muerta. Venía un chupasangre y hacía un pozo. Bueno, no es así, hay innovación, hay inversión. Creo que la minería necesita poner esa conversación encima. Además está todo lo que dijiste, ¿no? La estabilidad macroeconómica, por supuesto. Y creo que es el momento de hacerlo. Es decir, digamos que la minería no es que vienen 4 salvajes y se llevan toda el agua, dejan colas de mineral. La minería no funciona así hoy. Funcionaba así en el siglo XIX. El No 2% del agua en Chile. Por supuesto. Entonces, creo que es una discusión que hay que tener, porque la Argentina me parece que tiene que dejar de tener esos, a veces, sesgos antiproductivos. E insisto con algo, no estoy diciendo para nada que no deba tomarse en cuenta el medio ambiente. Me parece que es una discusión saldada. Es decir, no... Entonces, creo que esos son, digamos, conversaciones que se tienen que dar respecto de qué perfil productivo tenemos que tener. Hay todo un tema, además, de industria, no industria, como que todo aquello que no es industria no genera empleo o va contra la industria. Hay que salir. Pero bueno, vos tocás ahí un punto importante. Desde mi punto de vista, hay 2 grandes discusiones que hay que dar, o 3 si se quiere. El plan de desarrollo exportador, la política de desarrollo de nuestros recursos naturales y el tema de la industrialización. Que son todas Que industrias. La por otra política parte. de industrialización, tal cual, porque la industrialización sola no existe, está Bueno, atada a un sector productivo, Trae está atada al hay agro. industria, hay innovación, Por hay inversión de supuesto. riesgo, hay, en fin, actividades industriales que están alrededor. Sí, en algún punto, déjame decir esto cortito. Cuando se discutió la agenda del litio, hace 3, 4 años, con el gobierno anterior, a veces uno tenía la percepción, comparto lo que decía Julián, de que la agenda de industrialización venía antes de la agenda del desarrollo de la primarización, si se quiere. Y en algún punto parecía que la primarización, producir carbonato o cloruro, era como una poca cosa o era un objetivo de segunda categoría. Vamos a industrializar con baterías y demás, y decir, che, hermano, pero si estás exportando 650 millones de dólares, no es que estás exportando 3.000, 4.000 millones de dólares, tenés una escala, tenés un mercado, estás cerca de... Entonces y sin embargo esa discusión de hacer algo de batería te tapaba todo un desarrollo que tendrías que haber dinamizado inversión en la primera etapa, pero A mi bueno. juicio, una discusión absurdísima. digamos. Absurda, En ese momento totalmente. yo miré mucho ese tema porque estaba haciendo un trabajo sobre, bueno, mirando el norte y mirando el litio particularmente, y era una discusión sobre cómo nos vamos a comer la cena que todavía ni siquiera tenemos la plata para ir a la verdulería a comprar las verduras para la ensalada. Era el tema de las baterías, ¿no? Sí. Digo, mucho peor que nosotros Bolivia, por supuesto, que ni siquiera se puso la ropa para ir a comprarla, pero siempre se puede estar un poco peor en eso, ¿no? Ahora, me parece que esa es una discusión que hay que tener, es decir, digamos, tiene que ver con el tema ambiental y tiene que ver con esta cuestión de que, bueno, la palabra primarización, que detrás de las actividades extractivas no hay inversión, no hay industria, no hay generación de empleo. No es así y no es incompatible con otras cosas. Es decir, la Argentina tiene que explotar sus capacidades, elegir cuáles quiere explotar más que otras, pero lo tiene que Ahora, hacer. Juli, y después viene otra discusión. Porque si logramos tener una agenda exportadora, si logramos los 20.000 millones de dólares a 2030, ¿cómo hacemos que eso sea una palanca para el desarrollo productivo, para la diversificación? ¿No? ¿Cómo hacemos para Discutamos política de para bajar la Digo, pobreza? esto digamos? Política de desarrollo, Solo exactamente. provocarte, te diría, ¿cuánto queremos diversificar? Es decir, la Argentina tiene que ofrecerle al mundo y recibir dólares del mundo aquello que puede ofrecerle. Y creo que eso también, no quiero entrar en ese tema ahora, pero nos admite discutir que algunas cosas no las tenemos que hacer. Y digo, y si uno mira muy al sur de la Argentina, siempre hay un ejemplo ahí que cae, pero sería otro tema.
¿Puedo volver el tema minería? Porque no Sí, creo sí, que se volvé, escape. volvé. Digo, porque un buen ejemplo de esto es la minería de uranio. La Argentina tiene reservas de uranio muchas. ¿Sí? La Argentina consume alrededor de 155 toneladas de uranio para centrales nucleares y tiene reservas probadas por alrededor de 25.000 toneladas. ¿Sí? Reserva, no recursos, digamos. Reservas probadas. Reservas probadas, recursos, ¿sí? Parte más. de eso en Salta, aunque no la mayoría, pero sobre todo en el sur. Bueno, en Mendoza, Uranio, perdón, en Salta, en La Rioja, en Mendoza, en Chubut, sí, los sitios en Santa más Cruz, grandes en son- Río Negro. Los sitios más grandes son Sierra Pintada en Mendoza, Donoto en Salta, probadas, ¿no? Y Cerro Solo en Cerro Chubut. Solo. Y hoy hay un emprendimiento privado muy avanzado que es Amarillo Grande, que invirtió ahora Corredores Mineros, que es la empresa de la corporación. Sí. Entonces, la Argentina, digamos, a los precios a los que estaba el uranio hace 5 o 6 años, $24 la libra, o sea, $50 el kilo, era difícil arrancar con minería en aquel contexto, con esos precios. Hoy los precios están 4 veces eso, ¿sí? Producto de factores más coyunturales, como puede ser la invasión rusa en Ucrania, la guerra en Europa, pero también factores mucho más, digamos, que se van a sostener en el tiempo. El aumento, digo, el uranio está muy ligado a que se construyan o no reactores nucleares, ¿sí? Sirve para otras cosas, pero el principal demandante son... Y se están construyendo, hay muchos proyectos de reactores nucleares. Entonces el uranio está demandado por ese crecimiento digamos, por ese crecimiento de la energía nuclear en el mundo, potencial, pero las inversiones se hacen ahora. Y dos, porque, lo dijimos en el programa pasado, porque Francia se quedó sin, Francia es el país más nuclear del mundo, para usos pacíficos, y se quedó sin sus suministros históricos de uranio. Eso levanta los precios y todo el mundo estima que los precios van a estar elevados por lo menos hasta el final de la década. ¿Hoy está en cuánto? Hoy oscila entre 79. 78 y $90 la libra, o sea, casi $200 el kilo. ¿Sí? Eso es súper rentable para cualquier explotación argentina. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la Argentina? Bueno, primero, por supuesto vos combinabas minería con uranio y era como el demonio más el hombre lobo, digamos, ¿no? Bueno, tenemos que tener claro que eso implica, por ejemplo, a toda la meseta de Chubut, al norte de la meseta de Chubut, empleo, inversiones, etc. Lo mismo, bueno, en Río Negro está pasando, ¿sí? Podría pasar en Mendoza y sin duda en Salta. Con estos precios, la actividad argentina es rentable. ¿Cuánto te requiere un proyecto tipo de uranio? ¿Es una inversión de 300 millones de dólares como No, la barrera de depende entrada? mucho del ¿Cuánto es? proyecto, pero fíjate lo que hizo el grupo Urnequian. Vos tenés, digamos, un ticket de 70 millones de dólares te permite arrancar una explotación. ¿Sí? Ok, y después puedes ir modularmente Y después va ampliando. modulando. Vos tenés un mercado local que es chiquito, es el 0,3% del mercado mundial. El mercado mundial de uranio para reactores son 60.000 toneladas al año, la Argentina consume 155, un poquito menos ahora sin Atucha 1, pero son 35 millones de dólares por año. Si vos tenés un ticket de 70, no está tan mal, ¿sí? Ahora, bueno, es un mercado chiquito, no da para todos, o sea, hay que pensar en la exportación, ¿sí? Bueno, ese es un buen ejemplo. Digamos, la Argentina no explota el uranio desde 96, o sea, 2006, Que se cerró sin 2006, Pintada. 30 años. ¿Sí? Los precios no acompañaron, en su momento nosotros lo evaluamos, cuando yo era subsecretario, no, los precios no acompañaban, hoy los precios acompañan. ¿Qué tiene que ocurrir? Tenemos que generar el marco para que el sector privado pueda venir y sienta confiado que las reglas de juego se las van a respetar. Eso implica que la CONEA, que lo está haciendo, esté dispuesta a aceptar el capital privado, porque la CONEA es la concesionaria de la mayor parte de los sitios, ¿sí? Donoto en Salta, Cerro Solo en Chubut, Sierra Pintada en Mendoza. Entonces la CONEA es la concesionaria todo el tiempo que quiera, tiene que aceptar la inversión privada, ¿sí? Tiene que buscar socios privados o transferir los sitios. Pero Julio, estás en un gobierno que ideológicamente te va a decir, pero Julián, es obvio lo que está diciendo, hay que hacerlo ya, digamos. Bueno, ¿cierto? de una conversación a una ejecución Y no está pasando. hay digamos. una distancia. No, está pasando. Ok. La CONEA está dando señales claras y diciéndole al mercado, vengan, yo quiero socios, ¿sí? Después cada sitio tiene sus características. Yo creo que, por ejemplo, Sierra Pintada en Mendoza no va a andar porque es una provincia que le va a costar mucho aceptar la minería, no va a ser la primera, es compleja. Yo creo que el gobernador está haciendo todo bien, coincido con Flavia, pero es una provincia que tiene la actividad, digamos, la marca viñatera, y la marca viñatera no se lleva bien con la marca minera. Entonces no creo que sea Mendoza la que va adelante. Río Negro está yendo adelante porque es un sitio que no estaba la CONEA presente. Me parece que Chubut digamos, en Chubut hay muchas reservas probadas, no recuerdo cuántas de estas 24.000 toneladas son Chubut, pero Chubut debería
digamos, debería ser un lugar donde la actividad se inicie, digamos, la minería de uranio. El norte de la meseta central de Chubut tiene mucho uranio probado. Bueno, está ahí, puede haber inversión y hay mercado, sin duda. Entonces, me parece que Chubut puede andar antes, Salta lo mismo, etc. Nico, recién dijiste, este gobierno tiene una agenda, ¿no? Y va para adelante y a partir de la ley de bases empezamos a ver, y al RIGI, ¿no? Empezamos a ver la ejecución de esa agenda. Y quisiera poner de relieve 3 aspectos, ¿no? Donde me parece que en algunos casos eso está funcionando y en otros está como más retraído. Y que hace a todo esto que hablábamos al principio de esta agenda exportadora. Y que hubo novedades en estos días. En primer lugar, la expansión del sistema troncal de gas natural. Ahí con la iniciativa privada de TGS que decíamos, se le está dando instrucciones a Enarce y a Camesa para que adecúen contratos que ya tenían por el uso del gasoducto Perito Moreno, para que sea la iniciativa privada, ¿no? En una licitación, e incluso ahí va a haber prepago de esa capacidad firme de transporte. Entonces, ahí hay un esquema que se está innovando y que tal vez podrías ir a otro ámbito, que es donde veo más restricciones, que es en el eléctrico. Esta semana se dio de baja, vos Flavio lo conoces muy bien, el Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico, porque dice que había irregularidades, pero en lugar de mejorarlo se le da de baja, el cargo que se cobra a la demanda pasa a la Secretaría de Energía, pero no sabemos cuál es el paso superador a eso, cómo se va a financiar, ¿no? La expansión de la red eléctrica troncal. Sí. Bueno, da la sensación de que hay algo. Vos lo dijiste. No, el gobierno lo que dice es que va a sacar algún tipo de instrumento nuevo para construir nuevas líneas de alta tensión, sobre todo AMBA 1. Pero antes de abrir este capítulo, quiero preguntarle algo sobre todo. No, y yo quiero cerrar un tema de minería, porque yo quiero que también se entienda, sobre todo que acá nos escucha mucha gente que no está en provincias mineras, que hay atrás de la minería. Detrás de la minería hay infraestructura. De hecho, la semana pasada los gobernadores declararon interés estratégico regional en la línea de alta tensión, la línea de alta tensión minera. La del NOA. La del NOA, exactamente. Toda de capitales privados. O sea, sería la primera expansión, si se quiere, con capitales privados. Hay PFLUS y Puerto. Exacto. Privado hasta ahí nomás. Y PFLUS. Pero bueno, detrás de la minería, a la minería hay que sacar esta idea que la minería es, bueno, son los puestos de trabajo, se exporta el mineral y eso es todo. No, lo que pasa detrás de la minería cuando se desarrolla, en las provincias que se desarrolla, están los puestos de trabajo directo, todo el ecosistema que se queda de puestos de trabajo indirecto, el desarrollo de infraestructura. Toda la minería se da en zonas muy remotas donde no hay nada, no es Córdoba ni Capital Federal. Entonces, cuando hay una ruta se te desarrolla el turismo, hay salida de productos, hay educación, hay más salud en estos lugares remotos, también se tracciona a otras actividades económicas. Entonces hay que dejar de ver la minería como una cosa de un fenómeno muy local, porque en realidad te apalanca muchísimo más desarrollo y políticamente lo que pasó en esta discusión del litio y las baterías, que bueno, así nace la mesa del litio, los gobernadores diciendo, no, momento, yo entiendo lo vital que esto es para mí, y cómo 12.000 empleos te pueden cambiar una provincia. Así que para cerrar el tema minería, creo que hay que entenderlo de que no es solo exportar, sino que el agregado de valor empieza de que tenés el recurso en la tierra que vale 0, hasta que podés lograr un concentrado, una sal, lo que fuera, que hay bienvenida muchísimo a la valor articulación, agregado, ¿no? Sí. Articulación exacto, entre las provincias. y un entramado de desarrollo de proveedores de productos y servicios, pero a que ahí tiene que haber política pública también para estar firme, educación, innovación y desarrollo, que ahí de nuevo discutir la política de desarrollo de recursos naturales, porque eso es una visión completa de cómo la minería va a traccionar un desarrollo mucho más completo para la Argentina. Pero de nuevo, la discusión de las baterías era irrelevante. Y respuesta a lo de transporte eléctrico, sí. Déjame hacer una pregunta para Martín y para Nicolás, para Nico, pensándolo un poco desde aquel que diseña la política pública. Decía Julián, de alguna manera, de que hay una oportunidad en materia de minería de uranio, y uno ve en Chubut, Nico, y acá te pregunto, que YPF o los grandes jugadores del Golfo San Jorge se están retirando. Vos lo decías en la última edición de Dynamo, hay que pensar alguna política o alguna medida, alguna iniciativa de reconversión productiva de esa área, porque los campos maduros se están declinando, porque la verdad que la preeminencia de Vaca Muerta es tan atractiva para los jugadores del mercado petrolero que es complicado sostener el nivel de inversión, de actividad y demás.
Yo la pregunta que me hago desde el pragmatismo, y desde, si se quiere, desde el escepticismo es, uno puede pensar en una reconversión, pensando en el diseño de una política, de la retracción de la actividad hidrocarburífera en Chubut, ponele, y tratar de neutralizar ese efecto negativo desarrollando el uranio o no. A veces tenés que dejar que la materialidad misma te ordene. Quiero decir, que se pierdan los puestos de trabajo que tiene que perder, que se pauperice la situación y que luego aparezca una actividad. O se puede construir un puente, porque desde lo narrativo seguro que puedes construir un puente. Ahora, ¿se puede o es complicado, digamos? A ver, es una respuesta prácticamente imposible, ¿no? Digo, de difícil respuesta. Hay un complicado. problema en magnitud. Un proyecto de uranio de $70 millones son 5 pozos de petróleo. Argentina conecta en Neuquén 33 pozos de petróleo por mes, ¿no? Digo, hay un problema de magnitud significativísimo. O sea, suplir la actividad hidrocarburífera con desarrollo minero en Chubut requiere un nivel de desarrollo de la industria minera mucho más allá de lo que se está pensando hoy. Ahora, claramente, y siguiendo la discusión anterior, vos tenés cuencas maduras en declino, eso no implica que va a desaparecer la producción hidrocarburífera en el Golfo de San Jorge en el futuro inmediato. Eso no va a suceder, es una cuenca que tiene un nivel de reserva significativo, va a ir declinando, va a ir cayendo la producción, pero va a ser un proceso de mediano o largo plazo, no es algo que vaya a pasar en el corto. Claramente tenés que diseñar una política pública para ir desarrollando actividades que vayan reemplazando la caída del empleo en esas cuencas en el mediano y largo plazo. Y creo que no es un único eslabón. No lo vas a poder reemplazar solo con minería y menos con escalas estilo uranio, ¿no? Son escalas infinitamente más chicas de lo que tiene la industria hidrocarburífera, ¿no? El año pasado la industria, el sector hidrocarburífero invirtió $11.000 millones. Es una magnitud incomparable con la relevancia hoy del sector minero en Argentina. Esperemos que tenga más relevancia en el futuro, pero el año pasado exportaste $9.600 millones de petróleo y $650 millones de litio. Son dos sectores con dos magnitudes y 2 grados de desarrollo significativamente distintos. Perdón, Nico, para poner en su justo término, un poco ya lo dijo Nico Arceo, yo estoy muy a favor de que se active la minería de uranio, creo que implica exportaciones, divisas, etcétera, pero es de una magnitud incomparable con otros proyectos mineros incluso, o sea, incomparable con Navidad, por ejemplo, en Chubut, o incomparable con el cobre en San Juan. Me parece que, por lo menos yo lo planteaba como, bueno, sumando a, la minería le puede sumar a Chubut una actividad que le puede agregar valor, que le puede agregar empleo, que le puede agregar divisas, pero no reemplaza ni siquiera, no es comparable a minería de uranio ni siquiera con grandes proyectos mineros, ¿no? Totalmente. Martín, la misma pregunta de Nico Arceo. Yo te diría que, coincido con lo que dice Nico, son procesos complejos. O sea, acá hay una experiencia, por ejemplo, que uno puede usar, que es la de Estados Unidos, con todo lo que se conoce como el Rust Belt, ¿no? O sea, todo el centro, desde el norte hasta el sur casi, no tanto, que era un lugar fuertemente industrial. Esa industria no se fue a otro sector, a otra región de Estados Unidos, sino se fue a Asia. A México. Y a México después, ¿no? Y bueno, ¿qué ves ahí? O sea, y eso los tomó por sorpresa a los economistas, a los economistas académicos, ¿no? Sobre todo, los tomó por sorpresa porque no habían tenido un proceso tan marcado de desindustrialización, que era medio inevitable en un punto, como puede ser inevitable el declino de los pozos petroleros en Chubut, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos después de esa experiencia? Sabemos que ahí es donde está el mayor índice de suicidios, el mayor índice de abuso de sustancias. O sea, la gente que vos dejaste ahí, que no la pudiste reconvertir, el mercado lo dijo, desaparece una fábrica de autos, vamos a poner acá, no, el empleo no migra como en el modelo teórico del economista de Pizarrón, de una actividad a otra, sino que te queda ahí la gente y la gente no tiene después opción. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que esto es
el papel central que tiene un Estado en la planificación de su desarrollo. Esto el mercado no te lo va a solucionar. Y en esto el gobierno, de juicio, voy a hacer una expresión en francés, no la está viendo ni cuadrada. Porque está pensando en otro esquema, en un esquema donde no tiene ningún rol la planificación del desarrollo productivo. Y eso es central. Claro, pero te puedo decir algo, digamos, en tono de... Yo, por supuesto, coincido que, digo, realmente, por mi propia formación, creo que el mercado es un conjunto de instituciones, no es una mano invisible, ¿sí? Ahora bien, detrás de, y no lo digo por vos, pero detrás de esa, digamos, demanda de desarrollo productivo, a veces hemos protegido actividades... Pero estás hablando de otro tema. No, Julián, no, ya te... porque no, porque el Rusty Belt, digo, la contraria al Rusty Belt es, bueno, ¿cómo sostengo eso? En Argentina, no en Estados Unidos. Digo, ¿cómo sostengo actividades que finalmente me implica destinar recursos y esos recursos no los estoy poniendo? No, pero yo creo que bueno, sí, pero lo que pasa es que me parece, yo entiendo, ¿no? O sea, entiendo lo que estoy diciendo que no, entiendo lo que querés decir, pero ¿sabes lo que pasa? Si la gente sensata e inteligente salta inmediatamente cuando escucha una palabra por dogmas, no podemos tener una conversación seria. Bueno. Entonces, déjame decirte una cosa. Yo creo que Flavia dio en el clavo, en el sentido de que Argentina tiene una matriz productiva en donde tiene recursos naturales muy valiosos, muy demandados. Y si uno piensa el desarrollo económico de la Argentina, ¿qué es el desarrollo económico? Yo diría básicamente 4 dimensiones. Una dimensión es la ganancia de productividad, o sea que cada vez vos puedas producir más cosas, porque ese es en definitiva el aumento del ingreso por habitante. Por supuesto. Y eso, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un argentino y un alemán? Que el alemán tiene un ingreso por habitante mayor que el argentino. Entonces, no me deja de sonar el celular. Entonces, esa es una dimensión, la productividad. La segunda dimensión relevante es la generación de dólares, porque vos no podés financiar tu desarrollo si no le vendés algo al mundo. O sea, tiene que ser orientada hacia afuera. Entonces, los dólares son muy, muy relevantes. La tercera dimensión es el empleo. Entonces, y acá aparece en buena medida lo que decía Flavia. O sea, vos tenés recursos y vos tenés que esos recursos nutrirlos de aguas abajo y aguas arriba de agregación de valor. O sea, que cadena de proveedores y entonces ahí tenés, pero ahí aparece fuertemente el rol de la política productiva. Como vos ves que hay un negocio, lo alentás, tenés que dar una discusión, por ejemplo, no solo primero decir, che, o sea, queremos desarrollarnos, no podemos dejar toda esta guita tirada bajo la tierra, porque es una picardía, somos pobres, tenemos que desarrollarnos, se puede hacer eficientemente y se puede hacer acorde a los mejores estándares de ambientales, que lo hacen en todos los países del mundo, en Canadá, en Australia, etcétera, etcétera. Y la cuarta dimensión, que también se sobrevoló, y Flavia como representante de acá, creo que la única no porteña de la mesa. Aguante acá. Que es la dimensión regional. Ese me pasó a cerrar. Es la dimensión regional, porque si vos ves la pobreza en Argentina, ¿qué es la pobreza en Argentina? Es urbana, es un problema urbano. O sea, cuando vos estudias pobreza en el mundo, pensás en India y pensás o China, que era sacar, reducir la pobreza en China, era sacar a los pobres del campo para llevarlo a la ciudad. Acá el problema es otro, acá la pobreza está en las urbes. Entonces vos lo que necesitas, si vos querés hacer un desarrollo que elimine la pobreza o que la reduzca, es regionalizar el desarrollo productivo. Entonces, lo que te quiero decir, Julián, no caigamos en los dogmas, porque digo, a vos te sonó kirchnerista lo que dije yo, básicamente. Me saliste no soy kirchnerista, nunca fui funcionario de ningún gobierno. Entonces, ¿por qué no traemos a la mesa un caso real? Tengamos la discusión madura, digo. O sea, no estás hablando conmigo. O sea, las 4 cosas que dijiste. Bueno, pero cuando yo dije desarrollo productivo y puedes que decir muchas cosas de mí, muchas. No que soy dogmático.
No, pero por eso justamente te Esperá, digo, estamos... y nunca, no sé por qué supusiste que yo te puse el saco. Porque hablé de desarrollo productivo, de política de desarrollo productivo, y me dijiste, no, pará, porque en el pasado... Escribí 1000 cosas, me conocés. Muchos problemas ¿Por qué tiene, me dejemos sacaste? el periodismo afuera, porque no tiene nada que ver. Si una de las razones, o sea, estoy de acuerdo con los... Primero, difícil no estar de acuerdo. Segundo, los conocemos. Tercero, una de las razones por las que yo defiendo la energía nuclear, digo, y antes de ser funcionario, es porque es una fuente energética que básicamente, entre otras cosas, no es la única, genera empleo. ¿Sí? Genera empleo. Yo defiendo eso. Y cuando a mí, en una discusión, me decían, sí, pero incluso con algunos integrantes de esta mesa, sí, pero el costo por kilovatio hora genera empleo. ¿Sí? Y genera mucho empleo, y empleo de alta calidad, que demanda educación, gente que quiere estudiar ingeniería, facultad de ingeniería que se crean para eso, el Instituto Balseiro, el Estado, etc. O sea, por eso te digo, no sé con quién estabas hablando, pero no conmigo. No, pero vos me hablás, yo te hablo de desarrollo productivo, de que es relevante, porque no está en la agenda, pero Julián, no está en la agenda de la discusión pública hoy, y el gobierno justamente ha atacado sistemáticamente el tema del desarrollo productivo. Entonces, el gobierno afuera, por un segundo. Bueno, está bien, pero o sea, vos saliste a replicar lo que yo había dicho. Entonces, yo creo que es relevante que nosotros lo digamos porque es una dimensión que yo justamente cuando dije gente sensata, es porque creo que todos en esta mesa coincidimos con eso. Y discutímelo, pero déjame decirlo. Sí creo, dicho todo esto, ¿sí? Y creyendo, y mirar, citando a alguien, no mires lo que yo digo, sino lo que yo hago, ya que estábamos hablando del kirchnerismo. Fíjate lo que fue la política nuclear mientras yo la tuve a cargo, lo que significó la central nuclear de Embalse, inversión pública, o sea, no, te juro que no estabas hablando conmigo. Ahora, me parece que sí hay una discusión. Olvidémonos por un segundo de la política partidaria. Hay una discusión razonable que la Argentina tiene que tener respecto a su perfil productivo. Eso es lo que yo te estaba tratando de decir, tal vez no lo dije bien. Entonces, cuando, por ejemplo, la idea de que hay un perfil industrial que es la industria pesada que tenemos o la industria de bienes de consumo y todo lo demás, la palabra extractivismo, por ejemplo, técnicamente tiene valor, pero la forma en que se ha apropiado la conversación pública es mala, porque da la sensación de que hay alguien que quiere extraer los recursos naturales, llevárselos, bueno, etc. No estoy diciendo que vos digas eso. Entonces sí creo que corresponde, y esto pega mucho en el sector energético, porque Vaca Muerta se tuvo que sacar para desarrollarse, entre otras cosas, San Benito, de que era un montón de chupasangres que venían y nos sacaban los recursos. Y es una industria con muchísima innovación, con procesos industriales. Eso pasa también con la industria de los SMR, de los reactores pequeños, etc. Me parece que nos tenemos que sacar la idea que existe muy en la Argentina, y no tiene nada que ver, no hablaba de vos, me parece que es una discusión que está ahí, que es que todo esto se opone a un desarrollo industrial, etc. A eso me refería. Y creo que no, creo que nosotros tenemos que pensar un perfil productivo para la Argentina relacionado con las cosas que la Argentina le puede ofrecer al mundo. Bueno, es eso, es qué hay y qué no hay también. Pero Perdón, ¿no? Para traer un caso real a esto. Primero, dos ideas. Primero, desarrollo sustentable, bien, industrias extractivas, gas, petróleo, minería. Desarrollo sustentable no es sinónimo de preservación. Eso trayendo al caso de Chubut. O sea, dejar las cosas como está. Una cosa es tener recursos, otra cosa es transformarla en riquezas. Exactamente. Segundo punto, y yendo a esta discusión que desató el debate. Un caso es Salta, una cuenca madura, en declive. ¿Cómo reconvertimos el norte de la provincia de Salta? Decís. Exactamente. También entender qué está pasando en Salta. En Salta no hubo un proyecto minero. De hecho, se construyó un proyecto de oro, el último proyecto de oro se construye en Salta, proyecto de Lindero, pero tuvimos también un efecto de escala, si se quiere, porque se construyó Ganfen, se construía POSCO, se construía Eramine, 3 proyectos de litio en simultáneo, y lo primero que hicieron fue ir a robarle gente a la industria de ahí del norte. Claramente hay movimiento, pero no toda la gente se mueve. ¿Por qué? Porque ahí sí tenés que tener una discusión de educación y de generación de capacidades para que haya ese movimiento de un lugar al otro. En Salta hubo un movimiento, de hecho también se fue a Jujuy, porque no nos olvidemos que en ese momento también se construía Exxar y empezaba a operar Exxar, y mucho de la industria de hidrocarburos del norte de Salta se movió, se robaban gente, etcétera, etcétera.
Hay un punto súper interesante que viene a mano con lo que hablaba Martín de la planificación estratégica, que tiene que ver con la formación de recursos humanos. Perdón, ¿no? Y la discusión si había que subsidiarlo o no, porque como salteña y siendo secretaria en ese momento de Energía y Minería y después de Nación, más de una vez se me planteó, hay que subsidiar el desarrollo o hay que, de alguna manera, y mi posición siempre fue muy franca, lo que tenemos que hacer es rediscutir la reconversión, porque si uno lo piensa a nivel país, o sea, la mirada local está muy bien, pero también tenemos que pensar a nivel regional y a nivel país en términos de competitividad. Si Vaca Muerta es mucho más competitivo, o sea, vos podés dar la discusión, sí, le podemos dar una mirada especial cuando ya tenés la infraestructura, cuando competís con un GNL de 18 o 20 dólares o con un Bolivia de 18 dólares, bueno, ahí sí, pero no es sostenible a largo plazo y nosotros tenemos que pensar en una matriz competitiva para todos los argentinos y la discusión en la reconversión. Ahora, en términos políticos, es muy difícil decir tenemos que dar esta discusión. Y Vaca Muerta es un buen Bueno, ejemplo. un comentario, pero es un Sí. buen ejemplo, digo, y me parece que hay dos buenos ejemplos. No existe el sector nuclear en la Argentina sin la inversión del Estado a lo largo Por de 40 supuesto. años. Totalmente. 70 Digo, años. eso es planificación estatal. Digo, si no, esta discusión, el mini reactor, si anda o no anda, no existiría ni el Balseiro, ni la Comisión Nacional de Energía Atómica, no existiría nada. Ese es el primer punto. Segundo punto, sin la restatización de YPF en el 2012 y el cambio de política del sector hidrocarburífero, vamos a entrar en un contrafáctico infinito, pero el desarrollo de Vaca Muerta hubiera sido muchísimo más lento. No, y los Realmente, precios, que debería estar, sin los precios. Déjame cerrar la idea. no, igual le dio precio inferior al mercado internacional, ¿no? Digo, el precio del Brent durante todo el periodo 2012-2015 No, está pensando estuvo en el- por en el encima de los gas, 100 sí. dólares por barril y acá adentro estaba en torno a 70. Se le dio precio, pero el punto central, lo que cambió fue una estrategia de inversión y de exploración y de desarrollo y avanzar en la curva de aprendizaje en Vaca Muerta, que con otro YPF hubiera sido mucho más difícil. No lo digo que no se hubiera avanzado, pero seguramente se hubiera avanzado más lento. Coincido. Quiero cerrar una idea de lo que decía Flavio y Martín. Esto de robar trabajadores. Hoy la discusión en hidrocarburos es al revés. No sé si fue el mejor término, los que perdón. bueno, pero los que deja Chubut si van a ir a Neuquén y el gobernador neuquino diciendo yo no los quiero acá. Pero a la vez la industria diciendo nos falta capacidad. Entonces se están lanzando, esta es la novedad esta semana, lo vimos en el último evento de Econojournal, un instituto de formación de los privados para los privados, pero el Estado no se mete ahí. Son los privados diciendo, me están faltando estos perfiles ocupacionales, los tengo que capacitar en las mejores tecnologías que se vienen y lo voy a hacer entre los operadores. Ahí se están articulando para tener, digamos, una plataforma donde sus trabajadores de acá, para duplicar la producción, como esperamos de acá a 2030, bueno, tenga esa capacidad de base para responder. Sí, pero pará, hace un punto ahí, porque yo quería cerrar con esto y estamos excedidos de tiempo, con lo cual ya cerramos. Es recontra interesante la discusión que hay entre todos, porque tiene un montón de herramientas conceptuales y políticas y para entenderlo. Ahora, fíjate lo que es un caso bien concreto. La industria petrolera tiene, Nico, ¿cuánto? 50.000 trabajadores más o menos, 25.000 en Cuenca Neuquina, 128.000. 128.000, directos e indirectos. No, directos. ¿Directos? Registrados, sí. Ok. 25.000 en Neuquén. Lo normal sería, YPF está saliendo, y a vos, Juanjo, te va a gustar. O sea, YPF está saliendo de Chubut y de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Si YPF controlada por el 51% del Estado. Lo normal sería que muchos de los trabajadores que YPF emplea indirecta o directamente en esas provincias migren hacia Neuquén. Debería ser hasta si no pasa lo que pasa a Martín, digamos, todas las situaciones complejas a nivel social de la gente que no tiene laburo y la depresión y demás. Ahora, el sistema no está preparado para eso, porque sale el líder del sindicato de petrolero, Marcelo Rucci, a decir, che, me está entrando gente de Mendoza por el norte porque los campos maduros se quedan sin petróleo, entonces la gente de Mendoza se va hacia Rincón de los Sauces, que es un desarrollo petrolero que se viene fuerte en Vaca Muerta. O sea, vos en Vaca Muerta tenés un primer polo de desarrollo en la zona de Añelo y se viene otro en Rincón de los Sauces. Y viene después el gobernador de Neuquén, que habló con el sindicato, con Marcelo Rucci, diciendo, uno de los mayores problemas que tengo es que me están entrando gente de Mendoza y gente de Chubut y de Santa Cruz. Entonces, el sistema se defiende a sí mismo y si no hay alguien que piense en eso, no va a funcionar lo que estamos hablando. O sea, la industria petrolera, per se, vos vas a Comodoro y tenés un montón de gente de Salta, de Catamarca, de La Rioja. O sea, pasa. Ahora, si queremos que el Estado tenga un rol, o sea, alguien tiene que hacerlo. En este ejemplo chiquitito de lo que está pasando, la reconversión de la industria petrolera, no estás
está saliendo peor de lo que podría salir si alguien Es que liderara ese, de es otra manera. ese es el rol del Estado Nacional. No sé de quién es el rol. La Si hay Corte, IPF, si hay Internacional, la Corte si hay ya lo ha provincia. dicho, para Sí. la industria pesquera de Chubut, no hay aduanas interiores, vos no podés frenar, incluso esas leyes del 70-30 están revisadas, pero bueno, acá es como decir, todo se defiende. Yo creo que es el pero sistema el bueno, problema. No sé si es del Estado Nacional, si es del IPF, si es del sector privado, si es la Cuando vos tenés varias provincias, Hay provincias que incluso hablan del trabajo, no quiero poner una provincia, pero trabajo Local, de la sí. provincia. Y uno entiende la Cualquier provincia cosa. también, ¿eh? Pero alguien tiene que sentarse en la provincia y decir, che, mirá, acá hay algo que está por encima, o tranquilo, vamos a hacer esto, Lo vamos que a pasa es hacer que en el otro. caso de Neuquén hay un No. fenómeno muy ligado a la, digamos, al crecimiento muy por encima de la media del resto del país de Neuquén, y entonces hay una, ¿no? El gobernador dijo hay una 15 ola de familias por migración a día. Neuquén mucho 25 muy superior a lo que 25 Neuquén puede familias por día. absorber, digamos. Ahí hay un problema. ¿Y quién lo resuelve? Obviamente el Estado. Digo, en el año 94, cuando era un mal momento para la actividad petrolera, la privatización de YPF, ¿sí? Plaza Winkle. Plaza Winkle contra el primer piquete de la Argentina fue ahí. Digo, yo escribí un trabajo sobre eso. ¿sí? Sí. El primer piquete de la Argentina fue ahí, pero ¿cuándo fue? 2 años después de la privatización. ¿Por qué? Porque 2 años antes de la privatización, al momento de la privatización hubo un efecto riqueza, porque todos los trabajadores de Plaza Winkle y Cutralcó cobraron las indemnizaciones. Se arreglaron la casita, se compraron un remis, se pusieron un kiosco, por supuesto había más remises que pasajeros de remises, y 2 años después explota eso. ¿Sí? Ahí nace el primer corte de ruta, digamos, moderno de la Argentina, para decirlo de alguna manera. ¿Qué faltó ahí? El Estado. Digo, no quiero volver sobre discusiones anteriores, pero te juro que no estabas discutiendo conmigo. No, no, olvídate. Che, vamos a Necesito el cierre. Necesito el cierre. 2 Cerralo, minutos. dale. Porque Un minuto. me vine vestido para la ocasión. Un minuto. Estamos celebrando en nuestro país los 100 años de la visita de Einstein. Vino en 1925, ¿sí? Y muchas de las cosas que discutimos acá salen de esas ideas. Sí. Cuando vino no era un Einstein viejito, no, estaba en el apogeo de su trayectoria. Ya había 2 años antes había recibido el premio Nobel. Sus teorías habían sido comprobadas en la práctica con un eclipse de sol por los británicos. Y vino acá y estuvo un mes. Nadie sabe muy bien por qué, pero vino acá invitado por la comunidad judía y fue a la UBA, fue al Colegio Nacional. Dio 12 conferencias, fue también a la Universidad de Córdoba, a la Universidad de La Plata, y eso en una UBA que venía de la reforma universitaria de 2018 y que yo no sé cuánto le sirvió a Einstein, porque en sus diarios de viaje le escribía, no habla muy feliz de Argentina, ¿no? Es como medio contradictorio, pero sí lo que le sirvió a Argentina la visita de Einstein, ¿no? Para relanzar en esa época, ¿no? La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas Naturales, donde estaban los ingenieros, lo recibieron Huergo, que lo conocemos bien, Buti, varios, era amigo de, lo anoté por acá, el que lo trajo, José Arce era el rector, y Jorge Duclot. Y a partir de ahí, digamos, todo el auge de las ciencias en nuestro país, lo nuclear va a venir unas décadas Estuvo después. en La Plata. Estuvo en La Plata también. Y me interesa para este momento que estamos viviendo, ¿no? Decir el rol, también se habló en esta mesa hoy, el rol de la educación en nuestro país. Y sobre todo, perdón, el punto para hacer un desagravio, porque lo mejor que tiene Argentina son los argentinos. Entonces, queremos tener un nuevo plan nuclear, etcétera. Bueno, ahí está el foco y lo sabemos hacer y lo podemos hacer. Buenísimo el cierre, me encantó. Vamos a dejar acá, estamos re excedidos de tiempo. Agradecerles a todos, a Martín especialmente, que se tomó el tiempo de venir. Síganos en Dynamo, ya lo digo siempre, seguramente en 2 semanas nos van a ver que estamos programados. Así que nada, chau, hasta la próxima. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.